Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Ánimo, ya nos queda menos para salir de aquí. Ya por lo menos podéis salir de paseíto y yo casi que también ya. Ya me queda poquito. Bueno, seguimos para adelante. Hoy hablaremos del franquismo. ¿Qué es el franquismo? El franquismo son los 40 años que Francisco Franco estuvo, digamos, dirigiendo nuestro país en forma de una dictadura en la cual se cortaron muchísimas libertades a la gente de a pie y fue, de un punto de vista social, un verdadero desastre. Ninguna dictadura es buena, ninguna. Y entonces, bueno, vamos a ir analizando un poquito todo lo que pasó aquí. Bueno, no todo lo que pasó, eso sería completamente para echarle años de estudio. ¿eh? Lo que sí es verdad que tenemos que ser conscientes de lo que ha pasado aquí hace 2 días para que no vuelva a ocurrir. ¿eh? Nadie quiere una dictadura hoy en día. Nadie quiere, todos queremos tener la libertad de poder expresarnos sin que se nos corten oportunidades o sin que se nos encierre en la cárcel. ¿eh? Que es lo que ha pasado aquí durante muchísimos años. Entonces, tenemos la obligación de saber todo lo que pasó allí. ¿eh? Porque esto es historia reciente, muy reciente. Y tenemos que saberlo. ¿eh? Bueno, vamos poquito a poco analizando cosas. Voy a poner un vídeo y voy cortando y explicando cositas, ¿vale? Venga, hasta ahora. El régimen franquista transcurre desde el año 1939 al 1975. Todo comienza cuando el 28 de marzo de 1939 las tropas de Franco llegan a Madrid y este firma el 1 de abril el último parte de guerra, dando por finalizada la guerra civil. Franco tomará el mando de la Falange, partido creado en su momento por José Antonio Primo de Rivera. A ver, la Falange. La Falange Española de las Homs. Partido único durante el tiempo que duró la dictadura. Único partido político que había. ¿Por qué el único partido político permitido? Pues porque se presentaba el ideal del fascismo promulgado por Francisco Franco y por la ultraderecha. ¿En qué consiste este partido? Pues este partido nace durante la Segunda República. Aquí, en todos lados, nunca llueve a gusto de todos. Todos tenemos nuestra forma de pensar y todo el mundo queremos vivir dentro de nuestras posibilidades lo mejor posible. Entonces hay dos formas de enfrentarnos a esta. Una, con diálogo. Dos, a guantazo limpio. La Falange nace como una forma de protestar contra la Segunda República, pero a base de atentados callejeros, a base de bronca, a base de juego sucio, ¿no? Cuando llega la guerra civil, pues lógicamente se alinean, como son completamente antirrepublicanos de todas, pues se alinean con las tropas de los sublevados del bando nacional. Y dan un apoyo total y absoluto a Franco. ¿Qué pasa? ¿Quién funda la Falange? La Falange la funda el hijo de Primo de Rivera. ¿Recordáis a Primo de Rivera? Los tiempos de Alfonso XIII, Alfonso X Tres Palitos, que dejó el poder en manos de Miguel I de Rivera, que dio un golpe de Estado y suspendió toda la libertad de la Constitución y toda la marimorena. Digno hijo de su padre. Entonces, este muchacho fue fusilado por el bando republicano al principio de la guerra, en 1936. Lo trincaron y, bueno, pues simplemente lo metieron lo tuvieron encerrado un tiempo y después lo sacaron del tirón y le pegaron 2 tiros. Era lo que se llevaba entonces. Desgraciadamente, no había ni juicio ni nada con otras cosas. Fueron los republicanos los que se lo cargaron, porque este era franquista. La Falange se dedicó durante la guerra a muchas cosas raras. A darle paseíto a los presos. Los paseítos eran, saco a un tío del calabozo y le pega 2 tiros y ya está. Y también eran sistemas de información. Eran los chivatos del régimen. Durante el tiempo de la dictadura, pues había que ser de la Falange.
para tener un carguito decente cualquier sitio, había que ser de la Falange. Entonces, la Falange, digamos, era el sello de decir, sí, yo estoy de acuerdo con el régimen y yo quiero formar parte de esto. O mucha gente que no estaría de acuerdo, pero se callaba la boquita, se hacía de la Falange y decía, es la única forma. No estoy de acuerdo con el régimen, pero tengo que sobrevivir. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. El régimen franquista se caracteriza por la concentración de poderes en la persona de Franco, que adoptó el título de caudillo, una constante represión hacia los vencidos, el control de los medios de comunicación con una rígida censura. Y otra cosa de la que también quería hablaros era de la censura y la propaganda. Todo régimen totalitario, toda dictadura, lo primero que hace es no dejar que nadie proteste. Y no dejar que nadie diga qué malos somos. ¿Y cómo se hace eso? Controlando los medios de comunicación. Una sola tele, una sola radio, y todo controlado por gente del gobierno. Se hacen documentales. En aquel tiempo estaba El Nodo. En aquel tiempo, bueno, la tele era en blanco y negro. Os voy a dejar varios enlaces de varios vídeos por si queréis verlo, sobre vídeos de gente comentando vídeos de aquellos tiempos, ¿no? El Nodo era una especie de documental que contaba cosas que se emitía siempre antes de las películas. Y de las películas, espérate, voy a enterar de esto. Ahora vuelvo. Ya le he preguntado a Tito Google, efectivamente. El Nodo era un noticiero semanal que se proyectaba al principio de las películas en todos los cines. La gente entonces iba al cine cuando podía, pero era y el cachito antes, pues, había un mini documental que duraba 4 o 5 minutillos, en el cual, pues, el régimen franquista, pues, contaba alguna historia. Historia de lo bien que la hacían ellos en no sé dónde, o lo bien que se hacía lo que fuera, o lo bien que desfilan nuestros soldados, o cómo tiene que ser la mujer española, que tiene que ser buena, una ama de casa magnífica y cuidar mucho a su hombre y, por supuesto, no trabajar en casa. Las mujeres a casa. Os dejo un documental ahí también sobre el papel de la mujer española, cómo tenía que ser. Y sobre la educación. Vais a flipar cuando veáis y escuchéis cositas de las escuelas de aquel tiempo. Un totalitarismo inspirado en el régimen fascista italiano. La prohibición de los demás partidos políticos y con ello la democracia. Aquel que no cumplía con las normas podría llegar a ser ejecutado. El régimen tuvo el apoyo del ejército y la iglesia. Esta última se encargó de dirigir la educación. La educación estaba controlada por la religión. Efectivamente se firma un acuerdo con los poderes religiosos y hay un adoctrinamiento de la religión católica en todos los colegios del Estado. Básicamente había, como igual que ahora, había colegios de pago, había colegios públicos, pero en todos había que rezar por la mañana, había que cantar Cara al Sol, era el himno de la Falange, y había que seguir una serie de, no consejos, de normas religiosas para todo el mundo. Había que ir a misa obligatoriamente, y se empezaba rezando el Padre Nuestro. Creo, yo no me acuerdo ya. Pero bueno, estaba en un estado aconfesional y laico, teóricamente. En aquellos momentos no. En aquellos momentos el Estado era católico, ¿vale? Y como tal, había que educar en el catolicismo a todo el mundo. El franquismo estuvo constituido por 3 ramas: apoyo, pasividad y rechazo. La dictadura contó con el apoyo de las clases altas. La clase media desarrolló una actitud pasiva ante el régimen y los sectores populares, que se consideraban perdedores de la guerra civil, por lo que fueron sometidos a una extrema vigilancia.
Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Franco declaró su neutralidad, aunque mostraba su simpatía hacia las potencias del eje. En 1940, Franco se reunió con Hitler en Lindaya. Aunque no llegaran a un mutuo acuerdo, Franco enviaría la División Azul para luchar contra la URSS. Este apoyo provocó que Estados Unidos dejara de enviar petróleo a España, por lo que la economía española entró en decadencia. Tras la derrota de las potencias fascistas, España quedaría sin apoyos internacionales, provocando que España quedara aislada. Bueno, llega la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y Hitler le pide ayuda a Franco. Eran los dos colegas, y de Mussolini también. Mussolini y Hitler eran colegas, y Franco era el tercer coleguita. El fascismo impera en una gran parte de Europa entonces en aquellos momentos, y entre ellos pues se tienen que ayudar. De hecho, Franco pidió ayuda a Italia y a Alemania durante la Guerra Civil Española. De ahí el bombardeo de Guernica, por ejemplo. El bombardeo de Guernica fueron aviones alemanes enviados por Hitler. Ahora, ¿qué dice Hitler? Es que yo, que te he hecho una manita yo, ahora tú a mí. Y Franco dice, acabamos de salir de esto, tú, bueno, no te voy a mandar muchas tropas. Bueno, le mandó una división. Mandó unos cuantos, una división española, a combatir con el bando alemán. Y sobre todo le pagó, digamos, la ayuda a Hitler mandándole muchísima comida. Gran parte de la producción de los campos españoles en aquellos momentos de la Segunda Guerra Mundial fue a parar a los soldados alemanes. ¿Quién no se lo comía? Los españolitos de aquí, que pasaban tela de hambre. Ahora hablamos del hambre, de las cartillas de racionamiento y todas esas cosas. España sería excluida de la nueva alianza defensiva, la OTAN, y sin poder beneficiarse del Plan Marshall. El Plan Marshall. El Plan Marshall fue una ayuda que el gobierno norteamericano pues dio a muchos países europeos al acabar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con España? España se había alineado en el bando contrario, con Hitler y con Mussolini. Entonces, los americanos dijeron, para ti, tirirí. Y dieron ayuda a Inglaterra, dieron ayuda a Francia, incluso le dieron ayuda a Alemania también, pero claro, en Alemania ahora mismo ya no estaba Hitler, había cambiado ya toda la historia y ya eran los americanos los que controlaban el país en aquel momento. Entonces, ¿qué pasa aquí con nosotros? Pues nosotros, hasta que no pasa un tiempecito y ya cambia un poquito el talante, sobre todo empieza la Guerra Fría con Estados Unidos, Rusia. ¿Eso qué es? Dos potencias muy gordas, dos gallitos en el mismo corral, y se intentan repartir el mundo entre Estados Unidos y Rusia. Entonces ahí a ver quién saca más pecho, a ver quién tiene más armamento y a ver quién tiene a más países controlados por ellos. Y Estados Unidos dice, no, mira, España podemos también controlar un poquito, ¿qué hacemos? El Plan Marshall. La gente decía, hay una película muy vieja, de Rafael Berlanga, un director de cine, que se llama Bienvenido a Mr. Marshall. La gente de a pie, los normalitos, el pueblo normalito, pensaba que los americanos iban a venir aquí repartiendo dólares a todo el mundo. Mentira cochina, una vez más. Esta gente lo que hicieron fue, básicamente, llegar a un acuerdo con Franco, en el cual dieron una cantidad de dinero, que la mayoría no era de los regalos, eran préstamos, préstamos que hubo que devolver, a cambio también de ciertos territorios para poder instalar bases militares americanas. De hecho, aquí seguimos teniendo la base de Rota, y no sé si en Morón también hay otra, puede ser, no sé, pero bueno, tenemos una base gorda en Rota, militar americana. Y parte de esos fondos también que dieron los americanos, entre comillas, se dedicaron también a los gastos de esas bases americanas, montar esas bases americanas. O sea que entonces lo del Plan Marshall, de que todo el mundo pensaba que esto iba, con el dinero de los americanos, iba a paliar algo de hambre de la que pasaba aquí el personal. Nati con tomati.
una vez más, el pueblecito a pasar hambre. Y también parte de ese dinero se perdería también por el camino. ¿Mm? Bueno, seguimos. A partir de 1947, dos bloques antagónicos, la URSS y Estados Unidos, iniciaron la Guerra Fría. Para Estados Unidos era importante contar con aliados, por lo que poco a poco el régimen franquista fue aceptándose internacionalmente. Tras esto, España comenzará a entrar en una economía de autosuficiencia, formándose así la industria nacional. Esta política llevó al país a un profundo estancamiento económico, mientras que los países afectados por la Segunda Guerra Mundial tardaron 5 años en recuperarse. España tardó 15 en alcanzar los niveles económicos de 1939. Las consecuencias económicas fueron una gran reducción del salario, productos y un acompañamiento de precios altos que dieron paso a años de miseria y hambre, incrementando la tasa de mortalidad. Esta situación obligó a muchas personas a trabajar hasta 12 y 14 horas diarias. Bueno, pues de las partes quizás más... hubo dos grandes dramas nacionales que tuvo que pasar la gente del pueblo, normal. Primero, o estabas de acuerdo con el régimen o podías acabar en la cárcel o muerto. ¿Mm? Segundo, hambre. Vosotros no habéis pasado hambre. Yo no he pasado hambre. Pero mis padres, mis padres tuvieron suerte y en aquel momento tampoco pasaron hambre. Pero hubo mucha gente que pasó hambre. Tela de hambre. El gobierno decide, fiscalizar toda la producción agrícola. ¿Qué significa esto? Pues que ellos dicen lo que se siembra. El gobierno dice lo que tiene que sembrar cada agricultor. También se interviene toda la ganadería, la pesca y lo que es la materia prima de comer. Y se encarga de racionalizarla después, para que intentar hacer una repartición justa. Entonces, las tiendas de alimentación tenían a lo mejor, no tenían pan Bimbo, sin corteza, con corteza, integral, pan rico, el del Mercadona, el otro y el de la moto, ¿no? Había pan. Pan negro, además, que decía... Es que estoy hablando con mi padre hace un rato y me ha contado un montón de cosas de aquellos tiempos. Uf. El tío se la pasó a pipa contándome batallitas y yo me lo paso a pipa también, pero la verdad que ve unas cosas ahora que pasaron aquí hace 60 años y 70 años y dices tú, ¿cómo ha cambiado el cuento, Caperucita? Existían lo que se llama la cartilla de racionamiento. ¿Qué es esto? Esto es eso. Bien, en la cartilla de racionamiento le daban a cada familia la posibilidad de comprar una serie de alimentos durante lo que era el mes. Y además había cartillas de primera, de segunda, de tercera, dependiendo de la actividad social a la que te dedicaras y dependiendo de la edad y dependiendo de un montón de cosas. ¿Qué pasaba entonces? Pues que la gente no llegaba para comer con lo que le daba la cantidad de racionamiento. Y empieza lo que se llama el extraperlo. El extraperlo es un sistema de venta de artículos de todo tipo, de contrabando. O sea, sin que lo supiera el régimen, sin que lo supieran las autoridades. Las autoridades lo sabían perfectamente. De hecho, los primeros extraperlistas eran las autoridades. Y el entramado también de mercado, se le llamaba el mercado negro. El mercado negro empezaba directamente en la producción. O sea, los agricultores, en vez de decir, cuando llegaba la hora de la cosecha, pues cogían una partecita y como se la pagaban tan malamente, en eso la puedo cambiar mucho la cosa. Hoy en día el campo está muy fastidiado en ese aspecto. Nadie quiere trabajar el campo y después se le pagan las cosas a precio de risa a los agricultores, y después aquí, pues bueno, ya eso lo hemos hablado más de una vez en clase, ¿no? Lo que le pagan al agricultor el kilo de patata, a como tú compras después el kilo de patata en el Mercadona, muchísimo más caro.
Pues bueno, pues ahí empieza el principio del extraperlo. Se guarda una partecita y la venden al precio, al doble o al triple de lo que se lo podían vender, de lo que les pagaba el Estado. ¿Mm? Hubo grandes fortunas que se hicieron a base de extraperlo, porque ya cada uno iba, digamos, mirando a ver de dónde podía sacar esto, dónde podía sacar lo otro. Un artículo como puede ser los huevos, ¿m? Los huevos no los conseguía tú como no fueran de extraperlo. Y cuando iba uno a comprar huevos de extraperlo, o iban a comprar pan blanco, porque el pan entonces era negro, como era pan de no sé qué cereal lo hacían, y el pan blanco era un pan que se hacía con arroz, ¿no? Y estaba más bonito. Ese era el pan blanco que era de extraperlo, ¿no? Y costaba como 4 o 5 veces más que podía costar el pan normal. Ojo, las cartillas de racionamiento te decían el máximo que tú podías comprar, pero tenías que pagarlo. Si no, no te dan, nadie te daba nada. Por los huevos, me contó mi padre que cuando iba con su tía o con una vecina, iban a comprar huevos de extraperlo. Había días que al pasar por determinados sitios del barrio, lo paraba la policía, a la vecina, y le quitaban los huevos porque se ven que era extraperlo. O sea, que era extraperlo, pero se los quedaban ellos. Y de gratis. Anda que no. Entonces, productos de primera necesidad, bueno, carne, era muy difícil conseguir carne. El aceite, no sé si era 1 litro de aceite al mes o una cosa así. Yo qué sé, vamos, cosas completamente que nos la cuentan ahora y parecen de otro mundo. Pero ha pasado aquí, en España, hace muy poquito. Muy poquito. Lo dicho, hubo grandes fortunas a base de gente que hizo con el contrabando, con el extraperlo, pues vendía productos al 800% de su precio en el mercado normal. Burradas, pero telas, productos de limpieza, productos para vestirse un poquito más vestidito, y sobre todo huevo y carne. Para solucionar esta situación, Franco realizó una nueva remodelación del gobierno que protagonizó un intenso crecimiento económico. Durante la década de los 60, la economía se estabilizó, el nivel de vida mejoró notablemente de los años 60 a los 70 y la sociedad se modernizó. Por último, España comenzó a abrirse internacionalmente con la aparición del turismo. En el año 1975, Franco muere, comenzando así la crisis del Sáhara y dejando a España en una incertidumbre política. Y bueno, Franco, como todo ser humano, llega un día en que muere. Y muere el 20 de noviembre de 1975. Y comienza en España otra época diferente, una época en la que estamos ahora mismo ya. ¿Vale? Profesor, si fue hace 45 años ya, del 75 al 2020, sí, estamos en esta época. Empiezan los partidos políticos otra vez, hay una constitución, vuelve la democracia, vuelve una serie de libertades fundamentales. Gracias a Dios se acabó. Y tenemos que saber lo que fue la historia para no volver a caer. Vosotros sois los que tenéis en vuestras manos el futuro de, bueno, yo a mí me queda menos que vosotros. O no, yo pienso dura más que un martillo enterrado en manteca. Pero tenéis que arreglar muchos marrones en vuestra vida. Sabéis que mi generación ha dejado el mundo hecho un asco y tenemos que mirar atrás para intentar mejorar lo que nos queda por delante. La próxima quincena ya empezaremos a hablar de lo que es lo que tenemos ahora. Monarquía parlamentaria, unas cortes generales, los 3 poderes, cada uno por su cuenta, otras cositas. Eso ya es de rabiosa actualidad. Así que nada, os dejo ya. Hoy os he dado tela. Un besito, os quiero mucho. Adiós.